Bienvenido a la siguiente sección del curso online de biomecánica humana. En este apartado vamos a trabajar ahora lo que se llaman las fuerzas resultantes de la contracción muscular. Esta parte es interesante porque es aplicable para cuando vayas a hacer técnicas de entrenamiento físico, cuando vayas a hacer técnicas de movilización artroquinemática, porque de esa manera vas a poder entender cómo aplico las cargas y por qué van a generar las diferentes reacciones en el cuerpo humano. Comencemos. Esto está dentro de lo que sería la cinética. Lo primero que vamos a hablar es lo que se denomina la fuerza muscular tangencial. La fuerza muscular tangencial es la fuerza que corre perpendicular al hueso, donde la energía es aplicada. Eso va a generar una rotación. Vean este diagrama. Nosotros tenemos aquí el hueso. ¿Bien? En el punto de inserción del músculo en el hueso, se va a producir entonces una fuerza perpendicular al hueso. Eso va a generar entonces el desplazamiento óseo. Quiero que veas en este momento un pequeño, vamos a utilizar nuestro modelo anatómico que tenemos aquí al lado nuestro, que sería el esqueleto. Con este esqueleto simplemente quiero que veas lo siguiente. Vamos a mostrarte lo que sería el punto de inserción del bíceps y veas lo que sería la resultante de la fuerza. Entonces, observa lo siguiente. Si nosotros vemos el bíceps, el cual va a ser insertado justo aquí en este punto que es la tuberosidad del radio, y viene desde el húmero, ¿sí? Esa sería la dirección propia del bíceps, y el bíceps se contrae, ¿sí? La dirección del bíceps sería esta, el bíceps se contrae, va a generar entonces en la tuberosidad del radio una fuerza que va a ser perpendicular, como apunta mi dedo, es decir, en contacto directo en este punto. Cuando se produce esa contracción, entonces va a generar el desplazamiento angular del radio con respecto al húmero. Y siempre es perpendicular al punto. Entonces la primera fuerza resultante de la contracción muscular va a ser entonces una fuerza tangencial, la cual es perpendicular al hueso y al punto de inserción. ¿Muy bien? Seguimos. Fuerza muscular radial. Cuando vemos la fuerza muscular radial, es una fuerza que corre paralela al hueso, donde la fuerza es aplicada. Y va a producir dos tipos de fuerzas distintas, una de distracción y una de compresión, dependiendo de la posición angular de la articulación. Entonces, volvamos a nuestro modelo anatómico para que veas lo que hace el bíceps en el codo, por ejemplo. Si nosotros observamos en este caso, el húmero, vemos que el bíceps está en esta posición. Si el bíceps se contrae acá, va a generar entonces una fuerza resultante de tracción de la cabeza del radio hacia el cefálico. Eso va a generar entonces en la articulación húmero-radial un acercamiento de las dos superficies articulares, generando entonces lo que se denomina una fuerza, en este caso compresiva. Durante el desplazamiento angular, mientras el brazo se va elevando en un movimiento de flexión, va a llegar un punto en el cual esa fuerza va a generarse en dirección opuesta, es decir, a lo largo de la diáfisis del radio. Por lo tanto, lo que va a generar es una fuerza de distracción en la articulación húmero-radial. ¿Sí? Ese tipo de fuerza entonces va a generar que dependiendo de la posición articular tengamos compresión y distracción. Puedes observarlo aquí fácilmente en el modelo. Una fuerza compresiva inicial y después de ciertos grados de movimiento, una fuerza de distracción. Y esa fuerza entonces corre totalmente paralela al hueso. Bien, que sería entonces esta fuerza, o compresiva o distractiva. Eso es lo que va a generar. Entonces, si hablamos de las fuerzas resultantes de la contracción muscular, tenemos tres: perpendicular, compresiva y distractiva. Tangencial, radial. Eso es lo que vamos a ver en las fuerzas resultantes de la contracción muscular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tú puedes utilizar entonces técnicas contráctiles para generar estabilidad compresiva o puedes tener técnicas en donde puedes aplicar una fuerza y eso genera una distracción y por lo tanto te permite estirar tejido. Otro tipo de fuerza que se estudia en la cinética es la fuerza centrífuga. Es una fuerza que va hacia afuera del eje. Cuando aplicamos fuerzas, cuando el cuerpo humano se mueve, genera este tipo de fuerza y
vamos a generar entonces una fuerza que va hacia afuera. Eso es lo que se denomina centrífuga. Dependiendo del entrenamiento, dependiendo del movimiento de la persona, tenemos que considerar esas fuerzas a la hora de buscar estabilidad, por ejemplo, en los ejercicios pliométricos. Y tenemos una fuerza centrípeta, que es la que se produce cuando hay compresión y estabilización de las articulaciones por la acción de los ligamentos y los músculos. Si vamos a las fuerzas relacionadas a la resultante de la contracción muscular, entonces una fuerza centrípeta sería una fuerza compresiva y la fuerza centrífuga sería una fuerza distractiva. Otro fenómeno que tenemos que saber es lo que se denomina el momento torque. Es el resultado de una fuerza aplicada en un sistema de movimiento angular. Vamos a ver una serie de definiciones y de cálculos en los cuales en este momento no vamos a profundizar, porque esto se utiliza sobre todo cuando hacemos investigación en fisioterapia. T es igual a F por dP, en donde T es el torque, F es la magnitud de la fuerza medida en kilos y dP es la distancia a la línea de acción perpendicular a la fuerza. Si observamos esta imagen, entonces vas a darte cuenta que se está produciendo un movimiento de torque, que es un movimiento circular alrededor de un eje. Y en este tipo de trabajo, cuando hacemos, por ejemplo, algunas técnicas manuales y hacemos un movimiento de pronosupinación de nuestro antebrazo, estamos haciendo fuerzas de torque. Ese tipo de fuerza de torque aplicada al cuerpo humano genera una fuerza, una respuesta específica para un tipo de tratamiento específico. Bien, hagamos entonces un ejercicio didáctico para ver si te quedó claro el concepto. ¿Qué sucede entonces en la cabeza del radio cuando se contrae el bíceps? Como vimos al principio, entonces una fuerza radial, en este caso compresiva, sería el primer fenómeno. ¿Bien? Por lo tanto, en cada uno de los músculos del cuerpo puedes simplemente, cuando estés estudiando la biomecánica y la anatomía, ver qué fuerza resultante produce, por ejemplo, un tibial anterior, un cuádriceps, un multífido, un recto anterior mayor del cráneo. ¿En qué articulación se está produciendo la fuerza compresiva y en qué posición se generan fuerzas distractivas? Haz ese ejercicio para que te des cuenta que te va a ser mucho más fácil para ti poder entender entonces también la acción muscular y qué es lo que sucede dependiendo de la posición articular en la cual pongamos la articulación y generemos la contracción de cada uno de esos músculos. Espero te haya gustado esta sección, hayamos sumado más a tu bolsa de información y conocimiento para que entonces de esa manera vayamos trabajando y que cuando empieces a hacer las técnicas fisioterapéuticas ya sepas las diferentes fuerzas y respuestas que el paciente puede generar cuando hace un ejercicio, o recordar que cuando hacemos ejercicio físico con carga se producen este tipo de fuerzas musculares, este tipo de fuerzas resultantes en el desplazamiento y que te pueden ayudar para diferentes casos de problemas biomecánicos. Nos vemos entonces en la próxima sección para seguir caminando juntos en el curso online de Biomecánica Humana. Nos vemos.